papás varones hay aquí? Levante su mano. A ver, vamos a ver. Órale. Y hay varios de la secreta que no la levantaron también. Gloria al Señor. Pues hoy está con nosotros el mejor padre del mundo y fuera de este mundo. Papá Dios. Dele un fuerte aplauso a Papá Dios. Gloria al Rey. Gracias, Padre, por visitarnos. En una ocasión, cuando Jesús se encontró con Pedro, bueno, Pedro no se llamaba Pedro, Pedro se llamaba Simón. Cuando Jesús se encontró con él, le dijo, ya no te vas a llamar Simón, ahora te vas a llamar Pedro. Y luego dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Eso está en el libro de Mateo, por si no me quiere usted creer, hace bien, lo puede leer en Mateo 16. Entonces, esa frase es algo que nos lleva hoy a analizar. Edificar mi iglesia. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? Edificar su iglesia. Amén. ¿Dónde está la iglesia del Señor? Aquí en la tierra. Donde nuestro pastor Jesucristo y nosotros estemos, ahí está la iglesia. Y cuando el Señor le dijo a Pedro y a los demás que quería edificar su iglesia, no se refería meramente a un edificio con paredes, con techo, piso. El templo es importante, el templo físico, pero el valor se lo da la presencia de Dios y la presencia de nosotros, sus hijos, sus ovejas. Entonces, cuando el Señor Jesús dijo de edificar su iglesia, se estaba refiriendo al corazón de las personas. Y el Señor lo hace y lo está haciendo y lo seguirá haciendo y lo ha hecho en el pasado. El Señor edifica su iglesia a través de personas que tengan un corazón dispuesto. Amén. Y tener un corazón dispuesto es lo que todo hijo de Dios anhela o debería anhelar tener. ¿Estamos de acuerdo? Todo hijo en lo natural y todo hijo en lo espiritual, su principal anhelo es tener siempre un corazón dispuesto hacia sus padres. Eso es muy importante. Antes de Cristo, no existía, obvio, el cristianismo. El cristianismo vino en la muerte en la cruz y en la resurrección. Antes de la muerte en la cruz, a los cristianos le llamaban seguidores de Cristo. No se les llamó cristianos hasta después de la muerte y resurrección del Señor. Entonces, ahí en la cruz, el Señor Jesús dio a luz a la iglesia. Esto ya lo hemos visto antes. Acuérdate que la última herida que recibió el Señor en su costado, cuando le metieron la lanza en las costillas, dice la Biblia que brotó sangre y agua, como en un parto natural. Entonces, ahí en la cruz, el Señor Jesús engendró la iglesia cristiana. Y como todo lo que nace debe de crecer, debe de madurar, todo lo que nace tiene que pasar por un proceso de edificación. ¿Estamos de acuerdo? Imagínate que a un niño de 10, 11 años, en sus 5 sentidos normales, habría que darle biberón todavía, pañales, papilla en la boca. Pues no. Todo lo que nace debe crecer, debe madurar. Todos debemos de ser edificados. Nadie comienza algo para dejarlo a medias. Todo en la vida pasa o debe pasar por un proceso de edificación, si es que queremos llegar a la meta. Amén, amén. Entonces, todo buen experto en lo que sea, todo buen constructor experto, siempre busca materiales idóneos, los mejores materiales para construir. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien va a construir una casa, pues busca los mejores ladrillos, los mejores blocks, el mejor cemento, la mejor varilla. Y cada que vamos a edificar algo, buscamos
lo mejor. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, de la misma manera, Dios nuestro Señor busca corazones idóneos, corazones dispuestos, busca corazones con mansedumbre, con humildad. La Biblia no dice que Dios busca gente capaz. Hola. Dios no está buscando gente capaz. Dios no está buscando gente con muchas habilidades. No. Dios está buscando corazones con cualidades. Hay un dicho común que dice, hace más el que quiere que el que puede. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, mucha gente puede seguir a Cristo, pero no quiere. Y mucha gente que acepta no poder seguir a Cristo, pero quiere hacerlo, dice el Señor, este me sirve. Tiene un corazón dispuesto. Tiene un corazón de mansedumbre. Mucho me gusta citar el ejemplo del apóstol Pablo, que antes de ser apóstol, pues era todo un caso de violencia. Aún así, de entre sus tinieblas, Pablo era un hombre con un corazón dispuesto. Pablo era un hombre obediente. Antes le llamaban Saulo de Tarso, nació en Tarsis. Siempre tenía un corazón dispuesto, obediente a sus autoridades. Vivía equivocadamente, pero era muy disciplinado. Tenía un corazón dispuesto y dijo Dios, este me sirve. ¿Qué hizo? Lo transformó. Primero lo eligió, luego lo llamó, tuvo un encuentro con él y luego lo transformó. ¿Cómo lo transformó? ¿En su manera de vestir? No, su manera de pensar. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? En el primer encuentro que tuvo con Jesús, Pablo cambió su manera de pensar. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? En el primero. A la primera, no se esperó al segundo culto. No se esperó al siguiente año. Saulo no le dijo, Señor, ahí voy a ir cambiando. Paso a pasito. ¿Cómo va esa? No es canción esa. Ahí voy a ir cambiando poco a poquito, Señor. Saulo no dijo eso. En el primer encuentro que tuvo con Dios, tuvo la disposición de cambiar. Hola. Enmudeció el palenque. Entonces, Dios no busca gente capaz ni habilidosa. Él nos llama y en el llamado nos provee la capacidad que necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? Segunda de Corintios capítulo 3 verso 5 dice, no queremos decir que nos creemos capaces, ¿qué dice? Ahí está. No queremos decir que nos creemos capaces de hacer algo gracias a nosotros mismos. Bueno, estoy leyendo una PDT. Pues Dios es quien nos da, ¿qué dice? Vamos a leer. Ajá. Para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra. No es esa, ¿no? Segunda de Corintios 3:5. Voy a leer esta. No queremos decir que nos creemos capaces de hacer algo gracias a nosotros mismos, pues Dios es quien nos da la capacidad para hacer todo lo que hacemos. Otra Biblia dice, nuestra competencia viene de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hoy, en el marco, ya tenemos varios sermones hablando sobre la familia. No recuerdo si este es el tercer o cuarto sermón sobre la familia. Pero bueno, en ese marco familiar, hoy toca bendecir a los varones, a los jefes de familia, a los papás. Eso. Ciérrame la puerta ahí, Neto, que no se me vaya ni uno. Hay un reto. Hoy Dios trae un reto para los jefes de familia. Me dijo alguien ayer allá en el Tepic, pastor, pues yo soy padre, pero jefe de familia no. Y yo le dije, pues tú ordena, hombre, ya que te hagan caso es otra cosa, pero tú da órdenes. Amén, dicen por acá. Entonces, hay un desafío de Dios, el mejor padre, para nosotros, los padres de familia. Aquí tenemos padres, abuelos. Este mensaje es para ustedes,
Pero también este mensaje de esperanza y de fortaleza es para las mujeres, para las mamás que están educando a sus hijos solas, a los que tienen un padre ausente, que no saben quién es o dónde está, o que nunca ha estado en los momentos difíciles, en los momentos importantes, para responder preguntas importantes. También el mensaje es para ellas, porque a veces las madres son más padres que los padres. Qué triste que el Día de las Madres tiene fecha, el Día de los Padres no. Hola. Todo mundo escucha 10 de mayo, Día de la Mamá. Y el Día del Padre, pues quién sabe qué domingo de qué mes. Hola. A ver, papá, ¿a cuántos los felicitaron hoy tempranito? ¿A cuántos les llevaron serenata? ¿A cuántos les llevaron el desayuno a la cama? Vámonos, gloria al Señor. ¡Qué bendición! Entonces, esta palabra es para ustedes. La palabra de Dios, así como la palabra de un padre en lo natural para sus hijos, afirma la identidad de sus hijos, así la palabra de Papá Dios afirma nuestra identidad como hijos y como padres. Salmo 145, verso 4. Dice, generación a generación celebrarán tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Otra Biblia dice, la Biblia Dios habla hoy, de padres a hijos se alabarán tus obras, se anunciarán tus hechos poderosos, se hablará de tu majestad gloriosa y yo hablaré de tus maravillas. Si alguien trajera otra versión TLA diría, nosotros hablaremos del poder, belleza y majestad de tus hechos maravillosos. Yo pensaré muchos años en ellos y se los daré a conocer a mis propios hijos. Amén. Wow, está interesante este salmo. Muy interesante. Está hablando de generaciones. Repeat after me, please. Generation. ¿Está bien, maestra? Me la volé. Generaciones. Para Dios son importantes tus generaciones. ¿Sabía usted eso? Y si para Dios son importantes tus generaciones, debe serlo también para ti y para mí. A veces los papás, jefes de familia, cometemos el error de vivir al día, solo por hoy. Y mañana, y pasado, y la semana que entra, y el año que viene, y mis hijos, y mis nietos, y mis bisnietos. Hola. Vivir solo por hoy no significa ser irresponsable. Vivir solo por hoy significa planear una buena herencia para mi descendencia sin descuidar mi santidad hoy, sin descuidar mi responsabilidad hoy. ¿Estamos de acuerdo? Vivir solo por hoy no significa, ay, Dios dirá mañana. No, para Dios es importante que tú y yo proyectemos, que tengamos planes, metas, propósitos. ¿Estamos de acuerdo? Hay un dicho común que dice que los niños son la generación del mañana. Pues no, los hijos son la generación de hoy. Si usted se espera a criar a sus hijos como la generación del mañana, se le va a ir el tiempo. Y cuando quiera hacerlo, su hijo ya va a estar más grande que usted. Va usted a batallar más para enderezarlo. Cría a sus hijos como la generación de hoy. Amén. Entre los niños y jóvenes que están aquí, hay presidentes, hay gobernadores, hay pastores, hay levitas, hay maestros, hay evangelistas. Pero no del mañana, sino de hoy. Comience hoy a sembrarles. Amén. Igual, en la iglesia, los niños no son la iglesia del mañana, son la iglesia de hoy. Necesitamos poner atención, papás, a nuestros hijos, a nuestros nietos. No los descuide. ¿Cómo podemos lograr? ¿Cómo podemos hacer la diferencia? ¿Sabes cómo? Dice Dios en su palabra,
a través de una paternidad responsable. Dios me está desafiando a una paternidad responsable. Es una maravilla, es una gran honra ser padre, pero también es una gran responsabilidad. Y Dios me reta a ser un padre responsable. Amén. ¿Y cómo comienza mi responsabilidad? Que cada generación, que yo le cuente a mis hijos de Dios, que mis hijos a mis nietos le enseñen los caminos de Dios, que mis nietos a mis bisnietos le enseñen los caminos de Dios. Amén. Dice la Nueva Traducción Viviente del Salmo 145 que cada generación le cuente a sus hijos los poderosos actos que proclamen el poder de Dios a sus generaciones. Amén. A veces estamos muy afanados en dejarle a los plebes una Cheyenne. ¿Y la Cheyenne, apá? A los plebes no les interesan las parcelas, ni la pala, ni el machete, ni las herramientas. Los plebes quieren la Cheyenne. Papá, no son las cosas materiales las que van a bendecir a tus generaciones. Es importante, pero mucho más importante que ellos conozcan a tu Dios. Génesis 32, verso 9. Entonces Jacob se puso a orar: Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Jacob está orando al Señor y está reconociendo que el mismo Dios de su abuelo, el mismo Dios de su padre, es el mismo Dios de él. Wow. Es un hermoso cuadro. Vemos al abuelo afirmando quién es su Dios, vemos al hijo afirmando quién es su Dios, vemos al nieto, la tercera generación, diciendo: yo le sirvo al Dios de mi abuelo, y ahora al Dios de mi padre, y ahora es mi Dios. ¿Cómo se le llama esto en la Biblia? Paternidad responsable. La fe se hereda, ¿sabía usted eso? También los miedos. La fe se hereda, pero también se heredan los miedos. También se heredan las consecuencias de la irresponsabilidad, también se hereda. Es una maravilla engendrar hijos, pero es una gran responsabilidad. Cada uno de mis hijos son una familia en potencia en el futuro. Y lo que yo les siembre a mis hijos, ellos van a ser su familia con eso. Así como yo edifique a mis hijos, así van a edificar a sus familias ellos. Eso es algo inevitable. Somos una gran influencia. Las redes sociales están llenas de influencers. Ah, qué bonito hablan. Pero ¿cómo viven? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su matrimonio? Gente aparentemente exitosa en lo que hablan. Pero ¿cómo está su vida? Papá, ¿hay papás aquí? Conviértete en un influencer para tus hijos. Inflúyelos, pero para bien. Sé responsable en lo que Dios te ha dado. Hay algo peor que el coronavirus, la epidemia de la irresponsabilidad. Hay datos, hay estadísticas aquí en México. De 10 familias, 7 familias están funcionando o medio funcionando sin papá. Matriarcados, mujeres que dan la vida por sus hijos. Eso es terrible, es terrible. Tantas familias sufriendo las consecuencias de la irresponsabilidad de un padre. Dios no nos llamó a eso. El Señor no nos diseñó para eso. Estamos viviendo una generación de muchas opciones. Nuestros jóvenes tienen muchas opciones, pero no quieren responsabilidades. No quieren responsabilidades. Una generación de jóvenes que exigen derechos de adulto con un comportamiento de niño. Hola. Pensé que iba a estar más bonito el sermón, pastor. En ya vale ahí, Juan, que no salga nadie. ¿Dónde empieza la responsabilidad de mis hijos? En mí.
Ellos son un reflejo mío. Y lo digo con temor y temblor. Mis hijos son un reflejo mío. No de mamá, mío. Mío, porque el papá es el principal responsable en casa. El error de muchos hombres es delegar a la mujer la total educación. Ella participa, es ayuda idónea, es el pilar, pero no toda la carga es de ella. Bueno, vámonos a otra escritura. Jueces capítulo 2, verso 8. Jueces 2 del 8 al 11. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Tipnat Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaas. 10. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que él había hecho con Israel. 11. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Hijos, ve qué importante, familia, es para Dios y para nosotros nuestras generaciones. Así como le heredamos a nuestros hijos lo material, también le heredamos lo espiritual, lo mental, lo emocional. Mis decisiones, buenas o malas, aunque las tome en lo oscurito, me cuido de que mis hijos no lo vean, inevitablemente les van a afectar. Es un asunto espiritual. Dice aquí que murió Josué de 110 años, lo sepultaron, la generación de él también murió y nació otra generación nueva que no conocía a Dios ni se enteró de todas las maravillas que hizo Dios con el pueblo de Israel desde que lo sacó de Egipto, las plagas, cómo Dios los liberó del faraón, abrió el mar, pasaron en seco. Todo el camino, 40 años desde el mar hasta Canaán, dice, sus vestidos no se desgastaron. 40 años, imagínate un pantalón de 40 años. Tiene que ser Levi's. Yo creo que ahí sacaron esos modelos todos desgarrados, ¿verdad? 40 años. Dice, su vestido no se desgastó. Se les terminó el agua, de una roca brotó agua. Se les terminó la comida, Dios hizo descender maná del cielo. Para los que no saben quién es maná, no es el grupo musical, era un alimento que descendía todas las mañanas del cielo. Pues se enfadaron de comer maná, pidieron carne, Dios mandó codornices, comieron codornices. De día una nube los cubría del sol, en la noche una columna de fuego los calentaba. Todos esos 40 años, Dios los prosperó y los libró de las manos de sus enemigos. ¿Y qué crees? Esa generación no se ocupó de enseñarle a la que sigue todo lo que Dios había hecho. Terrible. No le enseñaron a sus hijos, menos a los nietos, todas las maravillas que Dios había hecho con ellos. Pastor, pero mis hijos ya están grandes, mis plebes ya están grandes, pues vienen los nietos. Dice la Biblia que orgullo de los padres son los hijos, pero los nietos son corona de los abuelos. ¿Qué significa eso? Que a veces la relación que no hubo entre padre e hijo, hay entre la relación abuelo-nieto. Yo recuerdo que con papá no se podía bromear. Era trabajo, 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 trabajo duro, trabajo duro, trabajo duro. Disciplina, trabajo, disciplina, trabajo, disciplina, trabajo. Muy poca convivencia. Cero bromas. Y cuando llegaron los nietos llegaban y le jalaban el bigote, lo desgreñaban, le picaban el ombligo. Y el abuelo, ¡ja, ja, ja! Dije yo, ¿cómo me gustaría ser nieto? Papá, no cometas ese error. No es responsabilidad de los abuelos criar a los hijos. Críalos tú. Sé tú su mejor amigo sin dejar de ser su padre.
Porque luego la salud mental dicen, tienes que ser amigo de tu hijo, sí, pero no 100% amigo. Porque un amigo falla y lo puedes cambiar, pero un padre no. Hola. Sin dejar de ser padre. Dale confianza a tus hijos. Enséñales. Dice que ellos sabían las obras de Dios, pero dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Hicieron lo malo delante de Dios. ¿Qué hicieron? Adoraron a los Baales. Baales habla de brujería. Una generación sin el conocimiento de Dios, adorando demonios, buscando respuestas en la brujería. Hay una generación hoy en día de jóvenes adorando a la muerte, haciéndole culto a la muerte, a la santita. Me preguntó un joven hace 2 días que si yo conocía a la santita. Y dije, pues depende de qué santita me hables. Se levantó aquí y traía tatuada. De esta. Ah, qué bonita. Qué bien te la dibujaron. ¿Y tú la conoces? Sí, me dijo. Es la que me protege. Y yo le dije, qué ilógico, mijo. ¿Cómo la muerte te va a proteger de la muerte si de eso vive? Te la vendieron y la compraste. El Dios del que yo hablo es un Dios de vivos, no de muertos. El Cristo que yo sirvo venció a la muerte en la cruz del Calvario. Se levantó al tercer día. La muerte ni siquiera es una persona, solamente es una etapa. Y entonces, ¿quién me responde? Un demonio te responde cada que le pides. Está escrito en la palabra. Una generación perdida en las tinieblas por un padre irresponsable que no le está enseñando las maravillas de Dios. Es terrible esto. Iglesia, familias, no te acostumbres a ver locuras. No te acostumbres. Tenemos que estar haciendo algo, tenemos que estar trabajando para las generaciones futuras. Hay promesas que a lo mejor yo como padre no las voy a ver, pero si le inyecto y le siembro a mis hijos la fe, yo sé que ellos van a disfrutar, o mis nietos o mis bisnietos. ¿Estamos de acuerdo? Ya ellos llegaron a Canaán, toda esa generación, obtuvieron la promesa de la tierra prometida, se sintieron cómodos, confiados y dejaron de hacer lo que Dios quería que hicieran. Tenga cuidado, cada vez que Dios le cumple una promesa, no se acomode, no se sienta cómodo, al contrario, si ya se cumplió una promesa, ahora pelee por la que sigue. Ahora camine por la que sigue. No esté quieto. El conformismo es primo hermano del fracaso. Y tienen una hijita que se llama mediocridad. No se conforme. Dice la palabra que cada día, cada mañana, las misericordias y las bendiciones son nuevas. Dice el Señor, he aquí yo vengo y haré cosa nueva. Ya déjate del pasado. Hicieron lo malo delante de Dios. Una pregunta que el Espíritu me hizo y te la hago. ¿Las personas se alejan de Dios por el pecado o se alejan de Dios y luego pecan? Tan. Según lo que estamos leyendo aquí, primero nos alejamos y luego pecamos. Y alejarte de Dios no me refiero a no venir a la iglesia. No, alejarte de Dios me refiero, dejas de orar, dejas de leer la palabra, dejas de adorar al Señor, dejas de platicar y tener amistad con Él donde andes. Hay personas que pueden venir todos los días a la iglesia y estar alejadas de Dios. No es garantía. Es como si alguien quisiera meter una motocicleta al garage y esperar que se convierta en auto. ¿Va a pasar? No es en automático. Son decisiones. Decisiones. Amén. Primero nos alejamos y luego pecamos. Usted saque una brasa hirviendo del fogón.
con unas tenazas, póngala aparte. ¿Cuánto tiempo puede durar prendida? Dependiendo del clima, hasta de un día para otro puede amanecer humeando ahí la brasa, pero tarde o temprano se apaga. ¿Por qué? Porque usted la desconecta de su fuente de calor. Es lo mismo con un cristiano, con un hijo de Dios, con un creyente. Deja de orar, deja de alabar a Dios, deja de estudiar la palabra, deja de compartir la palabra y empieza a apagarse, no se da cuenta. Y tarde o temprano esa frialdad lo lleva a pecar. Satanás no siempre fue Satanás. Dios no creó al diablo, Dios creó a Luzbel. Luzbel es el nombre original de Satanás cuando Dios lo creó. Y dice la Biblia que era un querubín hermoso, grande, protector. Luzbel era un querubín que estaba muy cerca de Dios. Bajo su mando, su autoridad, había un ejército de ángeles. Los instrumentos musicales, Dios los creó para él. Probablemente era el encargado de presentar la alabanza allá en el cielo. Y un día, Luzbel dejó de poner atención al Padre, desvió su mirada del Padre y empezó a enfocarse en él mismo, en lo que yo quiero, en lo que yo siento, lo que yo pienso, yo. Luzbel se dejó de enfocar en el Padre y se enfocó más en su propia voluntad. La autosuficiencia nos aleja de Dios. Ahí comenzó la caída de Satanás. De Luzbel luego se convirtió en Satanás. ¿Dónde comienza nuestra ruina? Cuando me alejo de Dios. Cuando dejo de hacer lo que el Padre me está pidiendo que haga. Cuando dejo de ser un padre responsable. No nada más en el área material, en lo espiritual. Israel dejó de hacer lo que tenía que hacer y como consecuencia, ¿cuál fue la consecuencia? Toda una generación perdida. Toda una generación en tinieblas, adorando dioses falsos, adorando demonios, buscando respuesta en la brujería, en la hechicería. Ese fue el resultado. Un desastre nacional. Solo porque los padres dejaron de hacer lo que tenían que hacer, enseñarle a sus hijos las maravillas de Dios. ¿Cómo se le llama esto? ¿Cómo se le llama cuando sé lo que tengo que hacer y no lo hago? Irresponsabilidad, negligencia, pero la Biblia le llama más cariñosamente necedad. Una persona necia es el que sabe lo que tiene que hacer, pero no quiere hacerlo. Hola. Yo sé que aquí no hay padres negligentes. Probablemente en Cuba, probablemente en Filipinas. Ahora, papá, mi intención no es que te sientas mal, sino re mal. Yo también soy papá, no te estoy presumiendo de nada. De nada te estoy presumiendo. Tengo 3 hijos varones. Y si tú le rascas tantito, oye, ¿cómo es tu papá? ¡Uta! Me van a crucificar. ¡Ey! Me van a colgar en una cruz. Porque no tienen un padre perfecto. No estoy presumiendo de una paternidad perfecta. Solamente Dios es perfecto. Por eso cuando hablo aquí, primero hablo para mí. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Deuteronomio 6:4. ¿Qué tenemos que hacer? Ok, ya lo entendimos, ya lo acepto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Deuteronomio 6 del 4 al 9. 4, 5, 6, 9. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. Amén.
Dijo un joven, ya ves, pastor, yo me quiero tatuar un versículo. ¿Me da permiso? ¿Qué versículo te quieres tatuar? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo le dije, te doy permiso que te lo tatúes en la mente y en el corazón. En el cuero, ¿para qué? Si se va a arrugar. Se va a arrugar el cuero, mijo. Mala inversión. Tatúeselo en la mente y en el corazón. Que nunca se le olvide y que cuando le esté yendo mal o cuando lo estén disciplinando sus papás, usted todo lo pueda en Cristo que le fortalece. ¿No le gustó la rola? Es que es bien bonito, declarar la palabra, pero vivirla, aplicarla. ¿Para qué la quiere tatuada en el cuero? Mejor grábesela en la mente. ¿Amén? ¿O no amén? Ay, pastor. Dice aquí que lo que tengo que hacer para restaurar mi paternidad responsable es amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Primero, ay, pastor, Dios pide mucho. No, pide todo. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Me dijo un joven que está en un proceso de desintoxicación por alcohol y drogas. Me dijo, pastor, pero eso está grueso. Está bien difícil eso. Pues lo mismo digo yo, cuando tú a las 3, 4 de la mañana recorrías kilómetros buscando una dosis de droga. Pero es que no es la misma, igualito, pero en sentido contrario. Porque tú amabas la droga con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. De esa manera ama a Dios. Búscalo hasta en la madrugada y verás que te va a ir bien. No, pues así, pues sí, dijo. ¿Usted no tiene helado, pastor? Pues pues es que la palabra es la palabra. ¿Qué no? Es que está bien difícil, pastor, seguir a Dios. No, no está difícil. Nada más póngale interés. Eso es todo. Póngale interés así como le poníamos interés a las tinieblas. Y verás que nos va bien. Dejamos de hacer todo esto, pues, pastor, pues es que yo no tengo tiempo para esto, pues tengo que trabajar. Luego, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Y de qué sirve dejarle a mis hijos una herencia material si espiritual, mental y emocionalmente están en bancarrota? Tanto que trabajó el padre en edificar un patrimonio material y no educó espiritualmente a su hijo. Muere el padre, en 3, 4 semanas el hijo se lo gastó todo. Si México quiere cambiar, si Sonora quiere cambiar, si Navojoa quiere cambiar, tiene que amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Dele fuerte el aplauso al Rey. Papá, si quieres que tu matrimonio cambie y tus hijos cambien, ama a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Si quieres que tus hijos sigan tus pasos. Amén. Comprométete con todo tu ser a cumplir cada uno de los mandamientos que el Señor te entrega. ¿Qué dice? Repíteselo a sus hijos, habla con ellos en todo tiempo. En cualquier oportunidad que encuentres, háblales acerca del Dios de Israel. Cuando se acuesten, cuando se levanten, platícales. Dice la Biblia que el que ama a su hijo lo corrige, pero el que detiene el castigo lo aborrece. Pues es lo mismo. ¿Amas a tus hijos? Es para los papás, no se me cuelen las mamás. Papá, ¿amas a tus hijos? Ya los comprometí. Pues si amas a tus hijos,
comprométete con Dios a enseñarle sus caminos. Porque amor trae compromiso. Un amor sin compromiso no es amor. Escucha bien esto. Un amor sin compromiso no es amor. Hasta hay una canción, ¿casarnos para qué? Si un papel no sirve de nada. Ah, pues créasela. Un amor sin compromiso no es amor. ¿Por qué? Porque el amor compromete. Amén. ¿El amor qué? Compromete. Y el compromiso trae obligación. Amén. Un día mi esposa me preguntó, oye, ¿dónde está mi esposa? No le van a decir. ¿Por qué me aguantas tanto? Me dijo. ¿Por qué me aguantas tanto berrinche, tanto reclamo? Y yo le dije, porque te amo. Y cuando decidí amarte, me comprometí contigo en las buenas y en las no tan buenas. Y no te amo por obligación impuesta, te amo porque yo decido obligarme a amarte. Hola. No le van a decir. Si tú amas a alguien, te comprometes con esa persona. Si tú amas a alguien, te comprometes con esa persona. Si una pareja decide vivir en unión libre sin compromiso, no es amor, es capricho, es hormona, es emoción. Ahí no hay compromiso. Y sin compromiso no hay obligación. A la hora que quiera la muchacha se va, a la hora que quiera el hombre se va. Pues es lo mismo con Dios. Cuando yo como padre quiero vivir en unión libre con Dios, Dios bendíceme, pero sin compromiso. No tengo tiempo. No tengo tiempo, Señor, pero bendíceme, ¿eh? Hola. Enmudeció el palenque. Amor, repita conmigo, amor trae compromiso. Compromiso requiere obligaciones. Amén. Este compromiso va a hacer la diferencia en tu familia. Ya no vivas en unión libre con Dios, comprométete con Él. No bastan las buenas intenciones, la intención basta, ¿eh? Imagínate que yo le digo a Marcelino, Marcelino, fíjate que pensé regalarte una motocicleta nueva, pero siempre no, pero con la intención basta, ¿eh? ¿Qué va a pensar Marcelino de mí? Pastor tacaño, codo duro. Es lo mismo cuando yo le digo a Dios o le diga en aquel día, Señor, mira, es que yo siempre quise servirte, yo siempre quise hacer lo que tú me dijiste, yo siempre quise, Señor, pero no me daban ganas. O estaba muy ocupado, pero con la intención basta, ¿eh? ¿Qué te va a decir el Señor? Yo pensaba salvarte, yo pensaba perdonarte, pero con la intención basta, ¿eh? Hola. Alguien lo puso en términos matemáticos. El infierno va a estar empedrado de gente bien intencionada, que toda su vida tuvo la buena intención, pero no lo hizo. Me dolió. No, hombre, si las sillas de adelante son las más baratas. Dios es bueno. Dios es bueno, comprométase. Óyeme, a veces hacemos compromisos sin pie ni cabeza. A veces nos comprometemos con el compadre, con la comadre y cosas sin sentido. ¿Por qué no nos comprometemos con Dios? Dios le hizo una promesa a un padre, Abraham, el padre de la fe, y le dijo, en ti serás una nación grande. Y por la fe en Cristo nosotros nos convertimos en descendientes de Abraham. Entonces yo quiero que México se convierta en una nación grande, necesito comprometerme. Necesito que mi comunidad, mi pueblo, mi municipio reconozca a Jesús como su Salvador y seremos una nación grande. ¿Por qué? Porque Dios ha venido a establecer en su palabra para que los padres instruyamos a nuestros hijos y a nuestra familia y pongamos en práctica lo que es correcto. Pase la alabanza, por favor. Mira,
Eche un vistazo al mundo. ¿Cómo está el mundo ahorita? Alguien me mandó un artículo a mi WhatsApp personal, no recuerdo quién fue, pero fue alguien de la iglesia. Yo comenté hace unas 2 semanas que en España legalizaron o aceptaron, o no sé cómo llamarle, que en las... donde la UNICEF aprobó esa práctica. Yo no sé tú, pero mis hijos todavía están solteros. Yo estoy orando a Dios porque ya quiero nietos. Porque unos 5 o 6 años más ya no los voy a poder. Se urge. Pero yo le voy a enseñar a mis hijos a que le enseñen a sus hijos hola, 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 a no delegarle a las autoridades educativas la educación que nosotros debemos de darle en casa. Y si es posible que le demos clase a nuestros hijos en la casa, le vamos a dar clases en casa. Pero yo no voy a poner a mis generaciones en manos de perversos. Yo no lo voy a hacer. ¿Quieres proteger a tus generaciones? ¿Cómo va a estar el mundo 2, 3 generaciones más adelante? ¿Cómo va a estar si así está ahorita? ¿Te has puesto a pensar en eso? Yo no voy a permitir que mis generaciones lo eduquen un puño de perversos. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Cómo tú y yo, papá, podemos ser instrumentos de bendición? ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos sean la diferencia en las próximas generaciones? ¿Cómo? Salmo 78:4. Estoy terminando. Dice, no las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas, de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. 7. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Wow. ¿Qué tenemos que hacer, papás? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo retomar nuestra paternidad responsable? ¿Cómo? ¿Cómo? Protegiendo a nuestras generaciones. Protegiendo a nuestras generaciones. Ahorita la escuela está en casa, la iglesia está en casa. Pero fíjate bien, en la escuela y en la iglesia no es la principal fuente de enseñanza moral, espiritual, emocional, mental. Es en casa. En casa es la primera responsabilidad de educar a nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos muy ocupados? ¿Estamos muy distraídos? Tenemos que establecer la esperanza en nuestros hijos. Tenemos que aprender a caminar juntos, de modo que cada generación pueda establecer su esperanza en Dios
y obedecer sus mandamientos. Hay un privilegio que Dios dice en Proverbio 1:8: hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. ¿Hay hijos aquí? Escucha la corrección de tu padre. No abandones la enseñanza de tu madre. No podemos delegarle la educación de nuestros hijos y la formación de valores ni a la iglesia ni a la escuela. La iglesia y la escuela solo van a confirmar lo que yo debo de estar haciendo en casa. Los valores se aprenden en casa. No hay familia perfecta. Escucha bien esto. No hay familia perfecta. Los peores traumas de una persona los recibe en casa. Las peores heridas se reciben en casa. Las peores ofensas y abusos se reciben en casa. Eso no lo podemos negar, porque no hay familias perfectas. Pero tampoco podemos negar que de la misma manera las mayores bendiciones se pueden dar en casa. La restauración se puede dar en casa. La sanidad y los mejores momentos de la vida de una persona se pueden dar en casa. Así es que hay mucho que hacer. Hay un reto, papá. Hay un reto, y este reto no es para cobardes. Hay una película, te la recomiendo, Reto de Valientes. Mírala, si no la has visto, ya salió la segunda parte. Es una película cristiana dirigida a la paternidad. El reto de Dios es para padres valientes. Ahí es donde se requiere carácter, no en las chelas. No, se requiere carácter para hacer lo que Dios me pide que haga con mis hijos. Amén. Pónganse de pie, solo los papás que acepten el reto de valientes. Nada más los papás que acepten el reto de valientes. El papá que tenga miedo ni se levante. Vamos a orar por él ahí sentado. Reto de valientes. Papás, todo varón que tenga hijos, este reto es para ti y para mí. Cierra tus ojos. Señor, en este momento declaro que las ventanas de los cielos están abiertas sobre estos varones, que tú les has dado el privilegio de engendrar hijos. Bendícelos. Señor, quita toda etiqueta de irresponsabilidad, de apatía, Señor, y pon un sello sobre sus vidas. Padres responsables que te aman, Señor, con toda su alma, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Padres comprometidos a enseñarles a sus generaciones tus mandamientos. Padres, Señor, que ellos mismos toman la obligación, no una obligación impuesta, sino una obligación por amor, por compromiso y agradecimiento, de educar y proteger a sus hijos en cualquier situación. Bendícelos, úngelos, abrázalos, capacítalos. Quita todo sentimiento de menosprecio. Si alguno de ellos han sentido que su autoridad ha sido pisoteada, que su honor ha sido humillado, Padre, sánalos. Quita ese peso de sus vidas y restaura el honor, la autoridad, la sabiduría, pero sobre todo el corazón dispuesto para enseñarle a sus generaciones tus bendiciones. Ora conmigo, varón, y dile: Dios mío, hoy me comprometo en enseñarle con palabras y con ejemplo a mis generaciones que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres el único Dios, el único Salvador,
el único Señor, y les hablaré de las maravillas que has hecho conmigo. Hoy me comprometo, Señor. Hoy acepto el reto de enseñarle a mis generaciones tus caminos, en el nombre de Jesús. Así se quedan de pie. Ahora, mamá que está criando a sus hijos sin la ayuda de su esposo, ponte de pie. O que estás criando a tus hijos sin el apoyo de tu esposo, aunque lo tengas, ponte de pie. Padre, bendice a estas mujeres valientes. Bendice, Señor, a esta generación de mujeres de hierro, mujeres que también tienen un corazón de padre, mujeres que han desarrollado en tu capacidad, Señor, la sabiduría, la gracia, la fuerza, el compromiso para criar a sus generaciones. Dice el Señor: hija mía, yo soy tu marido, yo soy tu esposo, yo suplo toda necesidad. No estás sola, dice el Señor. Aunque padre, madre, esposo y todo mundo te abandonara en la tierra, con todo, yo estoy contigo, dice el Señor. Yo estoy contigo, yo suplo toda necesidad, dice el Señor. Ya no te sientas sola, ya no te sientas desamparada. Entrégame tu cansancio, dice el Señor. Entrégame toda incertidumbre, porque yo he decidido bendecir tus generaciones. Gracias, Padre. Nos ponemos de pie todo el mundo. Gracias, Padre. Vamos a adorar al Señor.